Buen día a todos, mi nombre es Mario de León, estudiante de la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas, y hoy vamos a explorar un tema fundamental para comprender cómo funciona el mundo, las diferencias en el desarrollo económico entre países. Veremos cómo se mide ese desarrollo, qué papel juega la política y la economía, cómo los estados han transitado hacia nuevos modelos, qué implica transformar la economía y finalmente qué consecuencias tiene todo esto para las empresas y los negocios internacionales. Para ello, he preparado una presentación que les compartiré a continuación. Muy bien, veamos el primer tema. ¿Qué son las diferencias en el desarrollo económico? El desarrollo económico se mide comúnmente con el ingreso nacional bruto, INB, per cápita, que refleja cuánto gana en promedio cada habitante de un país. Por ejemplo, en 2018, Japón tenía un INB per cápita de más de $41.000, mientras que India superaba los 2.000. Apenas superaba los 2.000. La diferencia es abismal, pero el INB puede ser engañoso porque no considera el costo de vida. Suiza, por ejemplo, tenía un INB per cápita de 83.000, mucho más que Estados Unidos. Sin embargo, como la vida en Suiza es más cara, los estadounidenses podían comprar casi lo mismo con menos ingresos. Aquí entra la paridad del poder adquisitivo que ajusta el INB según el costo de vida. Por ejemplo, China tenía un INB de 9.470, pero su PPA era de 18.140, lo que significa que con menos dinero se podía comprar más en China que en Estados Unidos. Esto nos enseña que el desarrollo económico no es solo cuestión de cifras, sino de lo que esas cifras permiten en la vida real. Bien, ahora veamos la economía política y progreso económico. El desarrollo económico está ligado a los sistemas políticos y económicos. Innovación y emprendimiento son motores del crecimiento, como por ejemplo Amazon, que revolucionó el comercio minorista en línea, y Uber transformó el transporte urbano. Para que florezcan, se necesitan una economía de mercado, donde los individuos puedan crear empresas y competir libremente. También es clave la protección de los derechos de propiedad. Sin ella, los emprendedores temen perder sus ganancias por corrupción o expropiación. Por ejemplo, en países con instituciones débiles, las empresas deben pagar sobornos para obtener licencias. Eso desincentiva la innovación. En cuanto al sistema político, la democracia suele asociarse con economías de mercado y protección de derechos. Sin embargo, algunos regímenes autoritarios han logrado crecimiento rápido, como China. Finalmente, el progreso económico puede conducir a la democracia. Ejemplo, Corea del Sur y Taiwán, que tras décadas de crecimiento económico adoptaron sistemas democráticos. Pasemos ahora a los estados en transición. Desde finales de los años 80, muchos países han cambiado radicalmente sus sistemas políticos y económicos. Las revoluciones democráticas reemplazaron regímenes totalitarios. Hubo un alejamiento de economías planificadas hacia el libre mercado. En algunos casos, hubo un retorno al autoritarismo desde el 2005. Por ejemplo, Europa del Este, tras la caída del comunismo, adoptó democracia y economías de mercado. La propagación de la democracia fue notable. Países libres disfrutan los derechos políticos y civiles. Parcialmente libres enfrentan corrupción y conflictos, y los no libres restringen libertades básicas. Tras la Guerra Fría, Francis Fukuyama habló del fin de la historia, sugiriendo que la democracia liberal sería la forma definitiva de gobierno. Aunque esa visión fue optimista, sí vimos un avance global hacia sistemas más abiertos. Hablemos ahora de la naturaleza de la transformación económica. El cambio hacia economías de mercado implicó tres pasos clave, que es la de regularización, que se encarga de eliminar controles de precios y restricciones al comercio. Ejemplo, países excomunistas que permitieron inversión extranjera y competencia. La privatización,
que es transferir empresas estatales a manos privadas. Como por ejemplo en América Latina, muchas compañías estatales fueron vendidas a inversionistas y los sistemas legales, que son los que crean leyes que protejan derechos de propiedad y contratos. Por ejemplo, en Rusia, la privatización de empresas estatales en los 90 generó oligarcas poderosos, pero también mostró la importancia de contar con un sistema legal sólido para evitar abusos. La apertura al comercio internacional también fue fundamental. Vietnam, por ejemplo, que pasó de una economía cerrada a convertirse en un actor clave en exportaciones globales. Por último, hablemos de las implicaciones de cambiar la economía política. Para las empresas internacionales, los cambios en política y economía tienen implicaciones directas. Los beneficios son los tamaños del mercado y poder adquisitivo futuro. Ejemplo, India con su enorme población es atractivo a largo plazo. Los costos, que son las regularizaciones, sobornos, barreras legales, como por ejemplo las empresas que deben pagar para operar en países con corrupción, y los riesgos es la inestabilidad política, los conflictos sociales, como por ejemplo en países con protestas constantes que afectan la inversión, y el atractivo general se evalúa ponderando beneficios, costos y riesgos. Eso determina dónde invertir y hacer negocios. En conclusión, las diferencias en el desarrollo económico reflejan solo cifras, sino también políticos, instituciones, educación y demografía. Los países que han apostado por la innovación, la protección de derechos y la apertura al mercado han logrado avances significativos, como por ejemplo, como Corea del Sur, Taiwán y China. Vietnam se incluye también en este listado, que muestran que el progreso económico puede transformar sociedades enteras. Para las empresas, entender estos factores es clave para decidir dónde invertir y cómo adaptarse. El mundo es diverso y esas diferencias marcan oportunidades y desafíos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.